Detrás de una innovación está la oportunidad de reinventar una industria. Detrás de una compra hay un desafío para el mercado. Detrás de un descubrimiento hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium. Obtén acceso ilimitado a df.cl, DF+, y DF Papel Semana. DF Digital Premium de Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestro Club de Banca Digital. Hoy con un tema muy importante, muy trascendente, que hemos estado hablando en los últimos tiempos, y es el Open Banking. Hoy día, junto a nuestros speakers, que la idea es no tan solo escuchar las charlas, sino que también podamos conversar, podemos hacerles preguntas, podamos seguir en una siguiente reunión interactuando y ver qué es lo que está sucediendo hoy día en temas de Open Banking y qué es lo que estamos haciendo. Vamos a revisar hoy día conceptos, vamos a ver cómo está avanzando Latinoamérica y también Chile, cómo está la ley FinTech y sobre todo qué está pasando en la industria financiera. Así que tenemos una jornada muy entretenida. La idea, como les digo, es pregunten en el chat que está dispuesto y también conéctense con todos nuestros speakers. ¿Cómo viene la agenda? Hoy día va a estar con nosotros FinTech Chile, va a estar Floyd, Vicecorp también hablando y contándonos qué es lo que está haciendo el grupo Security. Nos va a contar hacia dónde se está enfocando hoy día el Open Banking. Va a estar también un amigo, ya parte de la casa, Avaya, quien ha estado con nosotros contándonos un poco cómo está apoyando los distintos procesos de transformación digital, y con quien abrimos esta jornada es el equipo de Mastercard. Y va a estar con nosotros Bruno Pisani, él es Head of New Payment Platform, que está a cargo de todo el Cono Sur, y tuve la oportunidad de estar con él en el último Digital Bank en Paraguay. Así que la idea es que escuchemos a Bruno, escuchemos y veamos qué es lo que está haciendo Mastercard y qué está pasando hoy día en aspectos de Open Banking. Bruno, gracias por estar con nosotros, gracias al equipo de Mastercard, el escenario es tuyo. ¡Vamos! Bueno, hola a todos, un gusto estar acá con todos los que están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación a la gente de Digital Bank. Muchísimas gracias, Patricio, también por la presentación. Es de verdad un gusto para nosotros estar acá y estar participando como siempre de este tipo de conversaciones que son muy importantes para nosotros. Bueno, primero me presento, mi nombre, Patricio ya me presentó, pero bueno, mi nombre es Bruno Pisani. Yo soy responsable por el área de New Payment Platforms de Mastercard para la división Cono Sur. El área de New Payment Platforms es el área que se dedica a llevarle a nuestros clientes la estrategia multinivel de Mastercard, que es la expansión de los servicios, los productos y las soluciones hacia los nuevos rieles de pago, más allá de los rieles de pago tradicionales de Mastercard, que estamos todos acostumbrados y conocemos, que son los rieles de tarjetas. Tengo muchos años en la industria, hace muchos años que trabajo para la industria financiera. Empecé trabajando en bancos, luego pasé a trabajar en la industria de servicios para la industria financiera, en el área de consultoría, en consultoras muy grandes, y por último pasé a Mastercard, donde tuve diferentes roles, en particular siempre roles comerciales y roles de desarrollo de negocio, y últimamente con este gran desafío que es el llevar esta estrategia multired. Con todos estos años me tocó ser testigo de profundas transformaciones en la industria, de todo tipo, con algunas que son constantes, pero que van cambiando conceptualmente, pero se mantienen de forma constante. La primera tiene que ver siempre con los cambios de la tecnología. La tecnología siempre ha sido un driver muy importante que ha generado profundos cambios de paradigma en la industria financiera. Hoy sigue siendo lo mismo. En aquel momento cuando yo empecé, tal vez estaba todo lo que era el e-commerce y la digitalización de transacciones.
y hoy tiene que ver con la disponibilidad que tenemos de estos dispositivos personales que tenemos todos en nuestro bolsillo, que insistimos en llamar teléfonos inteligentes, que los teléfonos tienen pocos y son muy inteligentes y nos permiten hacer un montón de cosas y acceder a servicios permanentemente nuevos que nos dan soluciones diversas, que nos dan alternativas. Todo esto, junto con la segunda de estas tendencias, que tiene que ver con el permanente la permanente entrada de nuevos jugadores. Estos jugadores son los que nos permiten acceder a nuevas aplicaciones en estos dispositivos y soluciones y servicios de valor agregado. Y esto nos ha vuelto a todos de verdad muy exigentes porque tenemos alternativas para hacer las cosas de manera diferente, porque tenemos estas alternativas que vienen de nuevos jugadores, de grandes jugadores digitales, de los gigantes digitales, o vienen también de nuestras instituciones financieras, las que nos dan servicios que permanentemente están tratando de innovar. Lo mismo está pasando un poquito del lado de los comercios. Los comercios, si bien no son los mismos jugadores los que están cambiando la industria ni las mismas tecnologías, desde los últimos años, en la última década, se ha producido un gran cambio en la industria por lo que fue la apertura de la ciencia, y los comercios también están cada vez más exigentes con las soluciones que requieren para avanzar en sus negocios. Y por último, y dado todos estos cambios tan veloces que se producen todo el tiempo, tenemos a los reguladores que están permanentemente también tratando de poner un poco de orden en toda esta evolución y que están en particular en los últimos años trabajando con muchas tendencias, una de las cuales que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con Open Banking, pero otra que es muy relevante también para que todo esto esté sucediendo, que es los pagos en tiempo real y la evolución de lo que es real-time payments en el mundo y en Latinoamérica. Y Mastercard, como les dije, está avanzando con toda su transformación y con todos sus servicios para abrazar estos nuevos medios de pago. Lo hemos hecho mediante la adquisición de una serie de compañías hace unos años de infraestructura, de aplicaciones, de servicios, orientadas a lo que son los medios de pago de cuenta a cuenta y, por supuesto, también relacionado con Open Banking. Y vamos a tratar de definir un poquito qué es Open Banking. Es un poco difícil, es un desafío, porque no en todos lados se ha desarrollado de la misma forma, pero sí tiene se apoya sobre un concepto que es constante en todos lados. Y tiene que ver con, básicamente, un cambio de paradigma, un cambio en cuanto a los derechos de titularidad de los datos. Conceptualmente, Open Banking significa que los usuarios finales y las empresas son dueños de sus datos y, por lo tanto, al ser dueños de sus datos absolutos, tienen derecho, mediante un consentimiento, a compartirlos con quienes ellos entiendan que les pueden brindar algún servicio de valor agregado que es deseable para ese individuo o para esa compañía. Por lo tanto, yo diría que Open Banking es el conjunto de estándares normativos que garantizan el uso de este derecho por parte de la gente y también el conjunto de estándares tecnológicos que facilitan que esto se produzca. Esto, dicho tan sencillo, de verdad es un cambio de paradigma importante en nuestra industria. Importante por lo que implica, importante por que se derriban las barreras de entrada a los datos de los clientes que estaban custodiando sus datos en las instituciones financieras normalmente o en algunas fintechs, y les da derecho a que ellos lo compartan, como dijimos, con ese consentimiento a través de estos estándares tecnológicos y normativos. Los tecnológicos también van variando, normalmente son APIs, pero pueden ir variando en cada país. Y en el mundo se está, como yo les decía, profundizando esto. Arrancó o se hizo muy conocido, más que arrancar por Europa, por lo que yo creo que más o menos a esta altura conocemos todos, que es la directiva PSD2, que fue el marco normativo, y luego una serie de estándares tecnológicos que le daban marco a ese conjunto de normas que garantizaban el derecho de los datos y el derecho a compartirlos libremente, y se fue extendiendo a otros países, en particular en Latinoamérica ha tenido muchísimos avances en los últimos años. Tenemos a Brasil con una ya regulación sólida y en camino de seguir evolucionando de lo que es Open Banking. Tenemos México, tenemos países como Canadá,
tenemos cosas que están sucediendo en Chile mediante este acuerdo que se está produciendo entre la Cámara de FinTech y las cámaras bancarias sobre cómo compartir los datos, sobre qué tipo de estándares usar. Tenemos también algunas cosas que están pasando en Argentina. En Argentina, y relacionado con lo que es el esquema de pagos en tiempo real que está presente en el país, que es Transferencia 3.0, hay algunas regulaciones orientadas hacia lo que es la iniciación de pago, con lo cual esto está avanzando y los países en los cuales todavía no avanzó va a suceder, es inexorable, va a pasar. La evolución de la tecnología, los nuevos jugadores y la sofisticación de la gente hace que estos servicios sean requeridos y que sean deseables, promueven la inclusión financiera y es algo que va a suceder y que tenemos que empezar a trabajar con eso. Con lo cual, este mundo tan sencillo de alguna manera en el que trabajábamos, en el que estábamos acostumbrados a movernos, que era los clientes y las empresas conectados con sus datos en las instituciones financieras que les brindaban servicios a través de los canales que disponibilizaban para ello, se convirtió en algo mucho más complejo, paradójicamente, para dar servicios mucho más sencillos. Pero para dar esos servicios sencillos es necesario esta complejidad tecnológica. Y se empezaron a agregar muchos jugadores en el medio. Empezaron a aparecer de repente lo que se llaman los TPP, que es como la regulación normalmente está llamando a estos nuevos jugadores que acceden a los datos mediante el consentimiento de los clientes. Estos TPP se conectan a los bancos o directamente a través de las APIs que disponibilizan o a través de agregadores de datos, que son estos jugadores que facilitan la interacción entre estos TPPs y los bancos mediante ya estándares establecidos para determinado tipo de transacciones o determinado tipo de consultas. Mastercard está muy metido en este mundo, hemos adquirido una serie de compañías últimamente, en los últimos años, Finicity, Aya, en los países nórdicos y demás, con lo cual estamos trabajando mucho con el tema de agregación de datos en aquellos países que ya tienen una regulación disponible. Y todos estos jugadores ya están trabajando y ya están planificando, incluso en los países en los cuales no hay una regulación, cómo ir avanzando. Y estos jugadores son de distinto tipo porque los casos de uso que permite y que disponibiliza una regulación de Open Banking son muy variados. Esta no es una lista ni taxativa ni una lista para revisarla obviamente en detalle en estos pocos minutos que nos quedan, pero sí es importante para entender cuáles son los típicos casos de uso de los cuales los usuarios y las empresas pueden adquirir valor y pueden empezar a tomar servicios. Para darles un ejemplo, acá un poquito están divididos en dos, están divididos en lo que es la agregación de datos y transacciones y lo que es la iniciación de pago, que son dos niveles de complejidad distinta y de evolución distinta. Pero para darles un ejemplo, por ejemplo, mediante una regulación de Open Banking sólida con estos estándares normativos y tecnológicos, podría aparecer un jugador que nos muestre nuestra posición consolidada en el sistema con todos nuestros saldos de cuenta, nuestras transacciones, todos nuestros saldos de tarjetas, toda nuestra información sobre los movimientos de tarjetas y que además nos dé insight sobre eso, nos dé información valiosa sobre cómo consumimos, sobre cómo podemos mejorar nuestros consumos y demás. Hay muchísimos otros ejemplos, incluso de utilidad para los bancos, sobre, por ejemplo, cómo podrían mejorar su credit scoring haciendo consultas en todo el sistema y demás. Y por último están estos ejemplos que yo les dije que tienen que ver con iniciación de pago, que es más complejo, que podría ser que una plataforma ofrezca iniciar un pago desde una cuenta de cualquier otra institución porque tiene un servicio de valor agregado mejor. Como les dije, todo esto está sucediendo, todos estos casos de uso son reales y el desarrollo va a depender de cada país, va a depender de cada jugador, de cada banco, de cada fintech, de cada necesidad de los clientes y eso va a hacer que surjan estos casos y que se consoliden. Por último, me gustaría hablar de dos cositas. Uno, que Open Banking parece ser una parte nada más de esta evolución sobre la propiedad de los datos y que seguramente va a estar evolucionando hacia otras industrias. Hay otras industrias que ya han comenzado este camino, las telefónicas, tal vez incluso pues que haya sucedido antes que en la industria financiera, pero tenemos que pensar que esto es una tendencia que se va a consolidar en el resto de las industrias hasta que lleguemos a este famoso mundo que tanto se habla de Open Data o Open Economy, en el cual podemos compartir
decidir compartir y consentir en compartir todos nuestros datos para obtener servicios de valor agregado en cada uno de los niveles de nuestra vida, en nuestra operación diaria. Y esto va a suceder, hay muchos países que están trabajando, que están aprovechando las experiencias de la industria financiera y la industria telefónica para ir evolucionando este negocio y hacer que la gente tenga la posibilidad de compartir sus datos de salud, sus datos de seguro, sus datos gubernamentales, de tal manera de acceder a nuevos servicios. El tema que hacemos con todo esto y cómo lo encaramos, nosotros desde Mastercard lo estamos viendo desde un poco 3 puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista del ecosistema, ayudamos a los gobiernos y a los reguladores a desarrollar las estrategias generales de Open Banking, de Open Data, de Open Economy. Los ayudamos a entender qué tipo de marcos normativos se han desarrollado en otros países y cómo aprovecharlos, cómo tomar lo mejor de cada lado. Estamos muy involucrados en el desarrollo de los estándares tecnológicos, del desarrollo de estas APIs. Mastercard mismo, con respecto a estos agregadores de datos que ya tenemos, ya tiene publicadas sus APIs para saber cómo conectarse a ellos. Eso es en el primer nivel. En el segundo nivel trabajamos muchísimo con los bancos y con las fintech para ayudarlos a entender estas tendencias, a ver qué oportunidades tienen en el negocio, que puedan evaluar estas opciones estratégicas, crear sus casos de uso, ver en dónde enfocarse y de qué manera, y sobre todo hacer un plan de acción, un plan de negocios y trabajar con una estrategia completa y no de manera reactiva. Y por último, como les dije, tenemos estas plataformas, estos agregadores de datos que disponibilizamos en aquellos mercados en los cuales ya existe una normativa y que tiene sentido empezar a evolucionar estos sistemas de agregación de datos para facilitar el acceso de la fintech con los bancos, de los bancos entre sí mismos y demás, y de toda la industria. Es un buen momento para pensar, es un momento también para, en algún caso, a pesar de que la industria a veces suele ser un poco reactiva, aceptar esta situación, saber que viene y empezar a trabajar en vista al futuro, en vista a qué posicionamiento queremos tomar y pensando en que el cliente es el dueño de esos datos y nosotros somos los responsables, además de custodiar esos datos, de darle las mejores soluciones para así tener un contacto directo con ellos y ser nosotros quienes brindamos un servicio completo. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo de vuelta el tiempo y, bueno, por supuesto los invito a trabajar juntos en todas estas cosas y en construir juntos el futuro de la industria. Así que muy agradecido. Muchas gracias. Bruno, muchas gracias por tu charla, por contarnos un poco qué es lo que está sucediendo hoy día con respecto al Open Banking, cómo tenemos que cambiar este paradigma, este ecosistema colaborativo, donde hoy día los datos bancarizados, los datos bancarios se van a compartir. Se ha abierto también la banca a nuevos actores, impulsando el desarrollo, como tú lo bien señalaste, de nuevos servicios financieros, donde da al cliente más control de su información y los casos de uso que hoy día se tiene para la banca y para las empresas también, como toma de decisiones, operaciones financieras, y cómo también Mastercard está apoyando todo el ecosistema de banca, de fintech, soluciones, y cómo está trabajando también con los datos. Así que muchas gracias por darnos esa pasada de qué es lo que está ocurriendo hoy día en aspectos de Open Banking. Y si se quieren conectar con Bruno, si se quieren conectar con Mastercard, están abierto el chat para que ustedes también puedan hacerles todas las correspondientes preguntas. ¿Y con quién vamos a continuar? Viene Rosario Castro, ella es gerente de transformación del grupo Security y también nos va a contar un poco qué es lo que está ocurriendo hoy día en aspectos de Open Banking. Gracias, Rosario, por estar con nosotros, a quien conozco y trabajamos hace un tiempo en un banco juntos. Así que muchas gracias, Rosario. Bienvenida. El escenario es tuyo. Vamos. Gracias, Patricio, a Digital Bank y al Diario Financiero por la invitación. Les voy a comentar, como les decía Patricio, respecto a Open Banking. Para iniciar, entendamos primero qué es lo que es Open Banking.
los bancos, ¿cierto?, tienen toda nuestra información financiera, manejan nuestra información crediticia, dónde vamos a comer, en qué ámbitos o qué tipo de gastos tenemos, ¿cierto? La cuenta de la luz, la cuenta del gas, el combustible, el café, etc. Bueno, ¿qué pasa con todos estos datos? Open Banking lo que apunta es a tomar todos estos datos, ¿cierto?, y a compartirlos para que uno como cliente tenga más experiencias, mejores productos y una mejor oferta de valor. ¿Cómo funciona esto en el detalle? Bueno, como ven en la lámina ahí que estoy proyectando, a su mano izquierda, la interacción y las relaciones actualmente con los bancos, ¿cierto?, entre los clientes y los bancos es independiente, digamos, es el cliente con un banco A o con un banco B. Yo puedo tener muchas cuentas, puedo tener distintas instituciones financieras, pero yo me voy a ir relacionando una a una. ¿Qué permite hacer Open Banking? Open Banking, a través de las APIs, lo que hace es disponibilizar toda tu información para que terceras empresas, terceras partes, que pueden ser fintech e incluso otros bancos, tomen esta información y generen valor, nuevos productos y de alguna forma mayor competencia en todo este ecosistema. Entonces, los beneficiados aquí, ¿quiénes son? Principalmente todos los clientes, pero vamos a ver más adelante quiénes más se ven beneficiados de esto. Para entender bien el concepto de Open Banking, lo primero que tenemos que entender y de lo que tenemos que conversar es respecto a los datos personales. Primero, ¿quién es el dueño de estos datos? Podrán pensar varios, ¿cierto?, que en el minuto en que uno comparte sus datos, esos datos de alguna forma dejan de ser de uno, entre comillas, ¿cierto?, y pasa a ser de la persona que controla o de la organización o de la empresa que tiene toda esta información. Pero la verdad es que no es así. El dueño de los datos es cada una de las personas que de alguna forma tienen esa información y somos nosotros los que tenemos derecho a decidir sobre el uso y cómo realizamos y cómo de alguna forma ocupamos estos datos para nuestras distintas actividades del día a día. Entonces, ¿cuál es el rol que juegan los bancos acá? Básicamente de controlador de base de datos, porque los dueños seguimos siendo nosotros. Ahora, ¿por qué compartir los datos? Y esto realmente es la preocupación de muchos, ¿no? Nos dicen que no tenemos que subir la información a las redes sociales, que tenemos que tener cuidado de alguna forma con la información que uno sube. Entonces, mucha gente está reacia y cuando escucha esto de Open Banking, de que van a compartir la información, muchas personas parecen estar preocupadas al respecto. Y la verdad es que tienen razón. Sin embargo, hay estudios, un estudio de Accenture, de hecho, de hace un par de años, que preguntaron si las personas estaban dispuestas y disponibles a compartir información en Chile. El 74% de las personas dijo que sí, que estaba dispuesta a compartir información, pero siempre y cuando se obtuviera un beneficio directo asociado a esto. A ver, esto es clave, porque los datos financieros son particularmente confidenciales y es más probable que los usuarios, de alguna forma, y que las distintas personas deseen compartir los datos siempre y cuando haya un valor acá. Ahora, para que esto ocurra, el mismo estudio dice que las personas exigen que de alguna forma ese dato sea seguro y que no se divulgue y que no de alguna forma lo pueda acceder cualquier persona a este. Entonces, también el tema de seguridad, y aquí cuando hablamos de Open Banking, hay muchos temas también que van a ir escuchando de ciberseguridad, del tratamiento de la información que es clave. Open Banking lo que hace ahí es marcar de alguna forma cuáles son estos requisitos mínimos que se requieren para tomar o tener uso de esta información. ¿En qué ámbitos en términos de encriptación, de accesos, de políticas, etcétera? Entonces, de alguna forma, Open Banking engloba todo este marco, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Y para qué, de alguna forma, podría ser interesante Open Banking? Bueno, lo primero, lo que ya les comenté. De alguna forma, una de las cosas que nos permite es como dejar en manifiesto, ¿cierto?, que son los clientes los dueños de la información, que eso ya en sí, culturalmente, cambia un poco el paradigma respecto a la oferta de todos los servicios. Ahora, en lo práctico, tenemos 3 beneficios más. Uno tiene que ver con el mayor acceso a los servicios financieros, y con esto me refiero a la inclusión financiera. En México hay 5 millones de personas que trabajan conduciendo y entregando comida a través de estas aplicaciones, lo que podría ser Uber, Rappi, etc. Este tipo de trabajo no es un trabajo formal, digamos, no tiene un contrato cierto formal, y por ende este tipo de personas o este segmento le cuesta acceder a los servicios financieros tradicionales. Bueno, una fintech acá
lo que hizo fue generar una plataforma que podía recibir todos los ingresos asociados a las distintas aplicaciones y a los distintos negocios que estas personas manejaban, lo ingresaban en el fondo en su plataforma, además lo cruzaban con todos sus datos de gasto y podían incluso realizar cálculos de los impuestos que estas personas tienen que pagar en función de este trabajo que realizan. O sea, no solo de alguna forma da servicios e incluye a un segmento de la población que no podía acceder a servicios financieros, sino que además le da un valor agregado adicional, lo que podría ser el cálculo de impuestos, que si no existiera la plataforma probablemente varios de ellos no contabilizarían todos los gastos, podrían dejar algunas cosas atrás y terminarían pagando hasta más impuestos. Entonces, ese, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo podemos incluir financieramente a un grupo de la población que con el mecanismo tradicional sin Open Banking sería muchísimo más difícil. Otra oportunidad o beneficio que se puede ver en Open Banking tiene que ver con la comodidad para el usuario. Y esto es lo que probablemente varios de ustedes ya tienen o podrían tener, que tiene que ver con la mirada común, digamos, con la mirada integrada de todos los servicios financieros. Muchos de nosotros tenemos más de una cuenta corriente, tenemos una cuenta de ahorro por ahí, además tenemos una APB, ¿cierto? Bueno, las AFP, etcétera. Entonces, de alguna forma manejamos nuestra información financiera con distintas entidades. Bueno, existen aplicaciones, ¿cierto? Y empresas y fintech que lo que hacen es consolidar toda la información para que uno tenga el panorama financiero completo. ¿Y eso en qué te favorece? Que de alguna forma uno puede tener un control muchísimo mejor de tus gastos, tu presupuesto, tu planificación financiera, y finalmente es mucho más simple tu día a día financiero. Ese es un ejemplo de comodidad, podrían haber otros también, ¿cierto? De alguna forma lo que se busca es que en el diario vivir, en lo cotidiano, tu relación con las distintas entidades y con tu día a día sea mucho más fluida. Entonces, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, en las compras, a través de las páginas web, ¿cierto? Las compras digitales. Bueno, de alguna forma Open Banking lo que te puede permitir hacer es no tener que ir a una determinada, a un determinado banco a generar una transacción de compra para realizar un pago, sino que eso se haga directamente desde el sitio donde estás navegando. Entonces, de alguna forma te facilita, te simplifica mucho más tus transacciones del día a día. Y por último, como beneficio, ¿cierto? Es lo que llamamos opciones de productos mejoradas. ¿Y a qué me refiero con eso? No solamente a tener un producto adicional, lo que podría ser en el ejemplo que les di de México, ¿cierto? Del cálculo de impuestos que tenía esta fintech, sino que además incluso los mismos servicios que uno tiene, podrías tener una mejor negociación, un mejor costo a partir de la información o de tener esta información agregada. Un ejemplo de eso es AskRobin, que es una fintech que está en México también y en Colombia, y lo que hace de alguna forma es un buscador de préstamos, ¿cierto?, gratuito, que ayuda a todas las personas a conseguir los préstamos y usa aprendizaje autónomo para conocer el perfil de las personas y darte la mejor opción de crédito para ti y en las mejores condiciones. Entonces te permite ahorrar plata por un lado y por otro lado, de alguna forma, ajustarlo a las necesidades tuyas en particular. De alguna forma, esto termina siendo muy ventajoso para tu día a día, como decíamos, la parte como más de la comodidad del día a día, en tener mejores precios e incluso en poder, a nivel país, de alguna forma poder incluir a muchísimas más personas en todo lo que tiene que ver con los servicios financieros, sobre todo en toda la parte de pagos, ¿no? Veamos si son las personas los únicos beneficiados de esto, y la verdad es que no. Las empresas, en especial las pequeñas y medianas empresas, las pymes, también son beneficiadas. Hablamos que en las personas existía este modelo de poder tener la mirada o este panorama completo de las finanzas. Bueno, imagínense eso en una pyme, muchísimo más importante, ¿cierto? Y más relevante. ¿Por qué? Porque de alguna forma muchas de estas pymes, al tener temas de capital de trabajo, muchos flujos de ingresos, de alguna forma, el tener todo ordenado les permite monitorear sus finanzas y poder planificar de mucha mejor manera. Incluso podrían incrementar productividades y la probabilidad de sobrevivencia también aumenta. Esto es una mirada, que es tener toda la mirada completa, pero también hay un montón de otros servicios adicionales que pueden ser útiles para las pymes. Otro ejemplo que hay a nivel de Latinoamérica tiene que ver con fintech, que lo que te generan son información de tus consumidores y con eso generan un programa de lealtad para tus clientes. Entonces, de alguna forma, te permiten dar una oferta de valor muchísimo mejor a tus consumidores en función de la información que te provee
esta aplicación. Y bueno, y otras más podría ser, no sé, estos pequeños comercios, por ejemplo, que para realizar ventas, ¿cierto? Tú tienes que hacer una transferencia desde tu banco. Bueno, hay un montón hoy día de medios de pagos electrónicos que se integran con estos pequeños comercios y también hacen mucho más fácil el día a día. Entonces, al final no solo ganan las personas, como vimos antes, sino que también las empresas, ¿cierto? Las pequeñas y las medianas, sobre todo. Bueno, para las instituciones financieras, también esto tiene un gran potencial. Si bien se podría ver inicialmente como un posible riesgo, también hay beneficios. ¿A qué apuntan estos beneficios? Primero, a una mayor eficiencia operativa. Open Banking lo que hace es acelerar la digitalización de todos los datos, facilita la automatización. Por lo tanto, montones de procesos manuales que hay hoy día en las organizaciones podrían hacerse de manera automatizada. Un ejemplo de esto es en India, donde hay un formulario, el Conozca a su cliente, que de alguna forma completa toda la información del cliente. Validar toda esta información que es completada por ese cliente cuesta alrededor de $5. Si existe Open Banking y todos estos datos están disponibles de manera digital, estos procesos se automatizan, la interacción es muchísimo más fácil y por ende el costo baja de $5 a alrededor de $1. Este es un ejemplo de un proceso manual, pero de esto podrían haber muchísimos. Otro beneficio para las instituciones financieras tiene que ver con la mejora en la asignación de recursos. Si yo tengo mejor información, yo puedo hacer que mi personal, ¿cierto?, los ejecutivos, etcétera, puedan ocupar su tiempo en funciones de mayor valor agregado. Por ejemplo, lo que podría hacer para recuperar deuda. En vez de dedicar personal en monitorear personas o clientes que a lo mejor tienen un riesgo bajo o moderado, enfocarse en los clientes que tienen mayor riesgo, pero teniendo una mirada muchísimo más amplia, ¿cierto?, con todas las fuentes de información externas que existen, y no solo las internas de la institución. El tercer bloque de beneficios tiene que ver con la prospección de los clientes, y con prospección de los clientes me refiero no solo a mejorar la tasa de eficiencia, digamos, de una venta, que podría ser al tener mayor cantidad de datos de ese cliente, por lo tanto lo voy a poder perfilar mejor, por lo tanto voy a saber con qué producto ir y a quién ir, y probablemente eso me va a mejorar mi tasa de eficiencia, sino que además, como voy a tener mucha información disponible, le voy a tener que pedir menos información a mi cliente. Y al pedir menos información, finalmente hay mucho menos fricción, ¿cierto? Y esa menor fricción genera una mejor experiencia y también una mayor venta. Entonces, como podemos ver aquí, no solamente las personas se ven beneficiadas con esto, sino que también las empresas, y si las instituciones financieras aprovechan y le sacan partido a esto, también pueden ser grandes beneficiadas. Ahora, ¿cómo estamos en Chile en función de esto? ¿Cómo estamos avanzando, cierto? Lo primero contarles que Reino Unido y la Unión Europea en general, ya esto lo tiene operando desde el 2018, está funcionando, ¿verdad? Hay otros países en Latinoamérica, como podría ser México, que ya han incorporado regulaciones de Open Banking en sus propias leyes. Y hay otro grupo, entre esos está Chile, que están todavía en pasos iniciales. Eso no significa que no estemos haciendo nada, sino que estos pasos iniciales son efectivamente avances en términos, acá se está trabajando la ley FinTech, ¿cierto? Y hay ciertos borradores, hay ciertos acuerdos que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿en qué estamos en concreto en Chile? La ley FinTech lo que está buscando es regular de alguna forma estas empresas, ¿cierto?, que prestan servicios financieros a través de la tecnología. Y de hecho, en junio de este año ya se firmó un acuerdo entre la Asociación de Bancos y FinTech Chile para afinar la relación entre las FinTech y los bancos. Esto ya es un primer paso, ¿cierto?, para la ley y para empezar a ordenar de alguna forma estas relaciones. ¿Qué habla este acuerdo? Bueno, primero, genera la responsabilidad en esta fintech o en la institución en que consulta, que también podría ser un banco, la verdad, otro banco, genera ahí la responsabilidad en contar con la autorización explícita de los clientes para obtener esa información. Y eso es clave. No es el banco el que va a disponibilizar la información, toda la información de sus clientes, sino que es cada cliente el que debe autorizar explícitamente que esta información se utilice. Y no solo autorizar que la información, sino qué información se va a usar, para qué, cuál es la finalidad y por qué periodo de tiempo.
de alguna forma sí se acota bastante el riesgo, ¿verdad? Y de alguna forma se especifica realmente lo que el cliente está autorizando a esta empresa, banco, fintech a usar. Las instituciones, además, que consultan van a ser las que son responsables de todos los mecanismos de protección de la información, que era lo que les hablaba al inicio, ¿cierto? Todo este tema de encriptación de los datos y toda la administración, de alguna forma. Entonces, van a ser los responsables también de la seguridad de estos datos. Bueno, hoy día esta ley FinTech está siendo discutida en la Comisión de Hacienda y se espera que en los próximos meses tengamos un avance importante en esta línea. En resumen, y ya estamos con los tiempos justos, ¿cierto? Así que les quiero dejar 3 mensajes. Open Banking va a permitir que más empresas presten servicios financieros de valor. Va a aumentar la competencia y cuando aumenta la competencia, todos ganamos. Y ese es un poco un mensaje que quiero que quede bien claro. El segundo, que son los usuarios los dueños de los datos. Por lo tanto, somos nosotros o las distintas personas naturales o jurídicas las que de alguna forma van a tomar la decisión respecto a compartir o no su información y qué comparten. Y por último, que todo esto va a ser siempre en beneficio y para obtener mejores productos y servicios. Eso sería. Espero haber sido clara y feliz de contestar sus preguntas si tienen en el transcurso o al final de la sesión. Gracias. Rosario, nuevamente agradecer tu charla, gracias por estar con nosotros, por también mostrarnos un poco hoy día los conceptos de Open Banking, que yo creo que es muy importante entender cómo va a ser el tratamiento de la información, quién va a ser el dueño de los datos personales que hoy día estamos dejando cuando tú realizas una transacción, las oportunidades que se vienen para las personas y para las empresas y también para todas las instituciones financieras. Esto obviamente va a permitir mejorar la entrega de productos y servicios para las personas. Así que, Rosario, un placer que hayas estado con nosotros. Muchas gracias y también conectémonos con Rosario, con el grupo Security, veamos qué podemos hacer en conjunto. ¿Quién viene a continuación? Ya lo habíamos mencionado en nuestra agenda. Me refiero al grupo Avaya, quien ha estado en varias ocasiones contándonos hoy día cómo está trabajando el tema de la experiencia y hoy día también se quiso hacer presente en este seminario enfocado en Open Banking. Va a estar con nosotros Daniel Labra, él es Solution Consultant y nos va a hablar un poco de los desafíos de la cobranza para la banca. Daniel, gracias por estar con nosotros. ¡Vamos! Hola, muchas gracias Patricio por la invitación. Hola amigos de Digital Bank, socios tecnológicos, clientes. Mi nombre es Daniel Labra, soy consultor de negocio y pertenezco a la ingeniería de Avaya Latam. Tengo la responsabilidad de Chile y Paraguay. Hoy día quería comentarles y revisar junto con ustedes algunos casos que están pasando con todo lo que tiene que ver con la cobranza de nuestros clientes, ¿ya? Si bien sabemos que la cobranza es una parte importante para recuperar la inversión que hemos hecho muchas veces con nuestros clientes, también este es un punto de inflexión que tenemos con nuestros clientes finales, dado que la experiencia cliente es única para todos y la evaluación de cómo se comporta un banco también, esto es un punto importante dentro de su evaluación. Si bien podemos tener créditos muy atractivos, flexibilidad en los pagos, pero si al momento de realizar una cobranza se está generando de una forma no adecuada, es un impedimento o una restricción que vamos a tener al momento de que un cliente quiera renovar o crecer con un nuevo crédito. Como Avaya, estamos trabajando a lo largo de toda Latinoamérica por mejorar las experiencias de nuestros usuarios finales para mantenerlos dentro de como clientes perpetuos, por decirlo así, a través de la innovación y de servicios de valor agregado. ¿Ya? Si revisamos un poco el estado actual de lo que tiene que ver con el sistema financiero, hemos visto un aumento importante en el consumo y la entrega de tanto créditos como tarjetas de crédito y créditos de consumo, apalancado por las distintas necesidades que nos provocó la pandemia, ¿ya? Muchas veces hubo morosidad y una recompra de su tarjeta fue de su línea de crédito o de su cartera
financiera, fue una de las opciones que tomaron muchos de nuestros clientes. ¿Ya? También hay otro punto importante que tiene que ver con todo lo que son las compras online, dado que para la mayoría de ellas es necesario contar con una tarjeta de crédito. Si quiero ver mi película favorita en Netflix y no tengo Netflix, lo primero que me pide la empresa es validar que yo tenga una tarjeta vigente y a mi nombre. Entonces, esto ha aumentado las cargas que se le están dando y los usos que se le están dando a estos medios, y muchas veces clientes que no tienen un esquema o una gimnasia financiera adecuada ha repercutido en atrasos en los pagos y con mora. Dado esto, el Ministerio de Economía y Comercio lanzó una regulación el año pasado que lo que busca es, como dice bien digo, redundante, la regulación es entregar derechos y hacer valer derechos a los consumidores, que tiene que ver con restringir las formas de cómo nos estamos contactando con ellos y por lo que ellos denominan el acoso, dado que muchas veces por el no control de las cantidades de interacciones que estamos teniendo, habían clientes que reclamaban que habían días que habían recibido hasta 10 llamados de la misma empresa, ¿ya? Esto en que se traduce en que el año pasado hubieron cerca de 21.000 reclamos a través del Servicio Nacional del Consumidor por este tipo de prácticas, ¿ya? Si bien esto, al hacer el análisis más en detalle, vemos que pega marginalmente al sector financiero, ya que es el que está mejor regulado y que tiene las mejores prácticas, es un punto importante para la experiencia que están teniendo nuestros clientes. Si vemos una foto de cómo está la morosidad, por ejemplo, de nuestros clientes, podemos ver que aproximadamente entre el 3 y el 7 y el 5% de los créditos que estamos entregando y los clientes que están asociados a estos créditos tienen algún grado de morosidad, ¿ya? Siendo generalmente o a lo largo del tiempo los créditos que están asociados, las tarjetas que están asociadas a casas comerciales, las que tienen una mayor cantidad de morosidad, ¿ya? Si hacemos un poco el análisis en cuanto a números, vemos que hay cerca de 3.000 millones de pesos que están en juego en cuanto que tenemos que ir a rescatar, que tenemos que ver una forma ordenada de cómo regularizarlo para nuestros clientes, ¿ya? La ley 21.320 del Ministerio de Economía lo que busca es regular las cobranzas a través de principios, de lo que ellos definen como principios, que tienen que ver con la proporcionalidad, racionalidad, justificación de los cobros, transparencia en la información que se le está entregando a los clientes, la veracidad de la información, y también hace un hincapié muy importante en lo que tiene que ver con la dignidad, integridad física y psíquica, ¿ya? Punto muy importante tiene que ver con la privacidad del hogar. ¿A qué nos referimos? Que como no había una regulación, muchas de las empresas de cobranzas en general estaban llamando indistintamente ahora, a cualquier hora. Habían llamadas que eran fuera del horario laboral e incluso habían algunos reclamos que decían que habían recibido llamadas durante el fin de semana cuando estaban haciendo uso de su tiempo libre, ¿ya? Lo que busca la regularización es mantener y estandarizar la forma de contacto contra nuestros clientes. Lo que nos piden es conservar y mantener disponible el tipo de frecuencia que estamos haciendo. Por ejemplo, las llamadas telefónicas y contactos presenciales con el cliente para hacer acciones de cobranza se pueden realizar solamente una vez por semana, ¿ya? Y en cambio, las notificaciones, sea por correo electrónico, mensajes telefónicos u otra forma de canal digital, pueden hacerse con una interacción de 2 días, teniendo 2 días, siendo un máximo de 3 interacciones a la semana, ¿ya? Punto importante que también pide es el resguardo de la información de los contactos que estamos teniendo, ¿ya? Para poder de alguna forma fiscalizar de que las empresas estén cumpliendo con esto. Este resguardo no debe ser menor a 2 años, ¿ya? Nosotros como socios tecnológicos, ustedes como encargados de la área tecnológicas de la banca, tenemos importantes desafíos. Uno, cómo aumentamos la productividad y traemos y damos las herramientas a nuestros clientes finales de negocio, herramientas que les sirvan para hacer una buena gestión. ¿Cómo le entregamos herramientas para que estas gestiones queden documentadas y sean consistentes durante el tiempo? Para ello,
la integración con sistemas de CRM o bases de datos o donde están residen los datos del cliente es sumamente importante. Actualmente, los ejecutivos, por ejemplo, al ver un vencimiento de alguno de los clientes que tienen dentro de su cartera de clientes, lo que hacen es crear un llamado manual sin documentar que esta fue un contacto con el cliente, cosa que la superintendencia no está pidiendo regular. Entonces, lo que se entregamos son métodos de forma gracias a la tecnología que nos permitan ayudar de forma a la operación y que también nos resguarde para no tener problemas posteriores. La trazabilidad es uno de los puntos muy importantes. ¿Qué tiene que ver con la trazabilidad? ¿Quién está contactando al cliente? ¿Lo hizo el ejecutivo de cuenta del cliente? ¿Lo está haciendo alguna empresa de cobranza? Si la empresa de cobranza es externa, ¿cómo me entero yo de cuántos contactos están haciendo para yo no aumentar o no hacer un llamado adicional y no cumplir esta norma? La cantidad de interacciones es sumamente importante y el respaldo de ellas es más aún. La integración a través de la flexibilidad de nuestras plataformas nos permite a través de distintos mecanismos hacer integraciones, por un lado con el CRM, nuestro core del negocio, y también tener algunas integraciones con empresas externas, en caso que sean ellas las encargadas de realizar estas cobranzas. La normativa, como les decía, es importante indicar que la cumplimos, ¿ya? Esto va a ser, según el CERNAC, esto va a ser uno de los puntos a consideración en la toma de nuevos créditos de los clientes. Así que tiene una importancia muy, tanto para el negocio, a nosotros como las áreas de TI, el estar alineados con ella. Nosotros como Avaya y especialistas en Contact Center tenemos una amplia experiencia tanto en el mercado nacional como en el mercado latino, donde hemos visto y hemos ayudado a mejorar muchos de los problemas que estaban teniendo los bancos en cuanto a la interacción y los contactos con el cliente. Una de las primeras cosas que nos están pidiendo y que es completamente aplicable para este tipo de casos de la cobranza tiene que ver con el enrutamiento de llamadas basado en el historial del cliente. Esto quiere decir, si un cliente está llamando a mi número 800 y tiene una deuda pendiente, aparte de no poder informarle en esta llamada, dado que sería una forma de contacto que nos sumaría en estas restricciones que están teniendo, lo que sí podemos hacer es llegar y omitir, por ejemplo, las promociones que tenemos de créditos nuevos, ¿ah? O promociones que estén vigentes a través de sistemas masivos de información como la televisión o Internet, ¿ya? Adicionalmente, por ejemplo, también podemos llegar y discriminar si un cliente aún no pasa la parte de una cobranza y solamente está con morosidad, poder indicarle que tiene alternativas para refinanciar estas deudas, ¿ya? Acercándolo a un agente especializado para este tipo de labores, ¿ya? El tipo y la forma de contacto que están teniendo es muy importante, como dijimos. Principalmente los clientes nos contactan a través de sus canales digitales, pero también hay comunicaciones a través por mail que tenemos que documentar o en algunos casos interacciones a través de redes sociales, que muchas veces no vamos a realizar la cobranza de ahí, pero sí el cliente puede manifestar sus reparos a la forma que estamos realizando esta cobranza y impactar en la percepción que están teniendo nuestros clientes o en realidad el público de cómo está funcionando nuestra entidad, ¿ya? Para esto ayudamos con la incorporación de inteligencia artificial para poder dar una experiencia única a cada uno de los clientes, entregar una ruta de navegación de cómo son los contactos que estamos teniendo y cuáles son los más efectivos. Muchas veces hay clientes que llega el mandar el mail, no lo ven o no tenemos respuesta a través de ese medio. Y nos permitiría tomar estrategias para llegar y hacer más hincapié en el canal de preferencia de contacto, ¿ya? Otra de las cosas que nos pide el registro, la normativa, tiene que ver con el registro de las llamadas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando hacemos este registro? Lo que buscamos es tener las grabaciones de la llamada por motivos de la regulación y también por motivos internos que nos pueden servir. La información, el análisis de estos datos, la calidad que podemos aplicar sobre la gestión de las llamadas que estamos haciendo es sumamente importante. Y todo este mecanismo lo que nos permite es tomar decisiones informadas, documentadas, de impacto en el negocio y ayudar a todos nuestros asesores, agentes del contact center, ejecutivos de la banca a hacer una captura o ir a buscar estos clientes de forma mucho más ordenada,
con valores, digámoslo así, con información que es necesaria. Porque crean ustedes, hay muchas veces que se indican que están haciendo una empresa de cobranza sin identificarse, por ejemplo, quién es la persona que está llamando y si es de una empresa externa, indicando que es de la empresa externa, cosas que están normadas a través de la superintendencia, ¿ya? El coaching, como les decía, para nuestros agentes y la mejora continua de nuestros procesos a través de la calidad nos permite ir mejorando la percepción de nuestros clientes, ¿ya? Y de cara interna, todo lo que tiene que ver con la información que le estamos entregando a nuestros agentes, entregarles un escritorio unificado donde pueda tener la información de interacciones, de contacto con el cliente, ya sea por nuestro contact center o por otra forma, y a su vez entregar información sobre el negocio, por ejemplo, de refinanciación para créditos o campañas de refinanciación de créditos o repactación de tarjetas de crédito, es sumamente importante. Dado que actualmente el post-pandemia nos dejaron unos desafíos muy importantes que tienen que ver con la movilidad, el acceso a información relevante en pocos pasos toma un valor importante, ¿ya? Por otro lado, ¿cómo hacemos la toma de decisiones si no tenemos información? Para esto contamos con reportes históricos, los cuales nos pueden indicar la conducta de cada uno de nuestros agentes, que los agentes están llamando cuando corresponden a sus clientes finales, están realizando el llamado de aviso cuando corresponde, tenemos informe de cómo se está comportando una sucursal, cómo se está comportando el área de cobranza. Esto nos permite llegar y tener una información unificada y permitirle al negocio tomar decisiones, tanto mirando mejoras continuas o también en el cambio en tiempo real de alguna acción. Estuve dentro de los muchos artículos que hemos revisado, quería detenerme en de Michael Abbott, el director general de Global Banking. Él, junto con muchos análisis que están haciendo, quería rescatar un párrafo. Él dice: los ganadores del mañana tomarán las medidas no solo para mitigar el problema que tienen hoy o gestionar estos problemas, sino que encontrarán formas creativas y disruptivas para abordarlo de forma proactiva. Todo esto buscando la satisfacción del cliente y mantener a los clientes conectados. Soy Daniel Labra, pertenezco al equipo de Avaya Chile y muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu charla, por contarnos un poco cómo ha aumentado el uso de las tarjetas de crédito, ha aumentado también el crédito, la toma de créditos de consumo, las compras en línea y cómo esto se ha traducido también en atrasos en nuestros pagos. Y cómo la ley 21.320 ha regulado un poco las actuaciones que se deben tener hoy día en cobranza. Por lo mismo, cuáles son estos desafíos que se vienen para la cobranza y cómo Avaya OneCloud puede ayudar, puede crear experiencia del cliente sin esfuerzo, con un contact center, sin dificultades y con atención. Así que muchas gracias por tu charla, Daniel. Muchas gracias también a todo el equipo de Avaya. ¿Y quién continúa ahora? Va a continuar Sebastián Fuensalida. Él es el gerente de Vice Connect del grupo Vice Corp, donde nos va a estar contando un poco qué es lo que está pasando en la industria también de Open Banking y cómo ellos están revolucionando la manera que las empresas se conectan a los servicios financieros. Sebastián, gracias por estar con nosotros. También tengo el placer de haber estado con Sebastián en varias oportunidades. Hicimos ahí un Demo Day en alguna ocasión, así que es un placer tenerte con nosotros y que nos cuentes qué es lo que está pasando en aspectos de Open Banking y qué es lo que están haciendo ustedes. ¡Vamos! Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Patricio, por la introducción y a Digital Bank Latam por la invitación para venirles a hablar hoy día de algo que desde Vice Corp, Banco Vice, nos apasiona bastante, que es todo este mundo de Open Banking y de Banking as a Service. Hoy día les quiero hablar acerca de Vice Connect. Vice Connect es la iniciativa que tiene Vice como una manera en que vamos a revolucionar la manera en que las empresas se conectan a los servicios financieros. Y es una iniciativa que denominamos una iniciativa de Banking as a Service. Pero, ¿qué significa Banking as a Service?
Bueno, Banking as a Service es una manera de entregar servicios bancarios o procesos bancarios. Todos, los bancos tienen básicamente que hacer bien, entregar plata, mover plata y también prestar plata. Entonces, la administración de las cuentas, los pagos, los créditos como un servicio es una manera en donde los bancos tenemos una posibilidad de entregar esta infraestructura regulada que tenemos por tener la licencia bancaria. Y podemos entregar estos servicios a través de plataformas basadas en APIs. Entonces, el Banking as a Service ofrece, además de esta capacidad de entregar estos servicios financieros a través de plataformas basadas en APIs, sino que además ofrece otra propuesta de valor, que es la velocidad de integración con la cual nuestros clientes pueden acceder a estos servicios. Y esa velocidad de integración, que ya no requiere de meses, sino que de semanas, en donde se pueden integrar los sistemas de un cliente a los sistemas de un banco, es como nosotros vemos que estamos revolucionando esta manera en donde las empresas, nuestros clientes, acceden a estos servicios financieros que entregamos a través de Banco Vice. Además, a través de Banking as a Service en Vice Connect, estamos habilitando nuevas formas de colaborar y de innovar. ¿Y por qué digo innovar? Porque nosotros estamos generando nuevos casos de uso, nuevas maneras de ingresar al servicio financiero, permitiendo que nuestros clientes y finalmente todas las personas puedan acceder a nuevas propuestas de valor que de manera aislada no podría o sería muy difícil de conseguir. Entonces, estamos abriendo este ecosistema a través de nuestro servicio de Banking as a Service para que así más empresas puedan tener más servicios y mejor bienestar. Y en este sentido, el Banking as a Service se parece mucho en el mundo de la tecnología al Software as a Service o el SaaS, en donde si miramos lado izquierdo de la lámina, en donde está el stack de un Software as a Service o el SaaS, vemos que abajo está todo lo que es la capa de computadores, todo por lo cual se montan estos servicios de valor que están basados en software. Sobre eso está la infraestructura, y se vende como infraestructura como un servicio, o IaaS. Sobre eso la plataforma como servicio, PaaS, y sobre eso está el Software as a Service o los servicios digitales. Por el lado de los bancos, ¿cuál es el stack tecnológico que nosotros estamos desarrollando? O el Banking as a Service stack. Lo más abajo, lo más core es la licencia bancaria, que nosotros estamos disponibilizando a través de estos servicios que desarrollamos en Vice Connect, con una infraestructura financiera para entregar una capa de servicios financieros de valor. Y estos servicios financieros hoy día, a ustedes les voy a contar que es procesamiento y pago de dinero, administración y efectivamente poder hacer movimientos de plata en nuestras empresas. Y todo esto sobre una plataforma de APIs segura. De esta manera, Banking as a Service y Open Banking son conceptos parecidos, pero no son lo mismo. En lo que sí se enganchan y tienen un componente de valor similar, es que los dos están basados en plataformas de API segura. Por un lado, Open Banking busca ampliar la manera de los accesos a los datos y la manera en cómo se prestan servicios financieros, y Banking as a Service es un modelo de negocio específico que se basa en APIs, también para favorecer el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Si uno lo mira en un continuo, en donde vemos estas cajitas como van creciendo, desde el banco más cerrado hasta la cajita más grande, que es una economía abierta, podemos posicionar al Banking as a Service como una manera transversal, que hace moverse desde el Open Banking hacia una economía más abierta. Y de esta lámina yo quiero ir revisitando cada uno de estos rectángulos y ver cuáles son las propuestas de valor en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la propuesta del Open Banking, que es este rectángulo más hacia la izquierda, el scope o el ámbito en donde estamos se hace el análisis de ese Open Banking es que los datos están resguardados por los bancos. Entonces, los bancos resguardan estos datos y a través de APIs y plataformas de Open Banking, esta información se puede entregar a terceros para que ese tercero haga una propuesta de valor de información agregada de varias cuentas, por ejemplo. Se puede implementar una propuesta como la portabilidad bancaria en tiempo real, o incluso, como también la ley FinTech lo propone, un iniciador de pago. Entonces, todo ese mundo de propuestas de valor se enmarcan en el Open Banking.
Una propuesta un poco más amplia en términos del ámbito que abarca es el Open Finance, donde ya no es solamente los bancos los que están abriendo sus servicios, nos abrimos a otros espectros de la economía, como por ejemplo las pensiones, las inversiones, los seguros, etcétera. Entonces, las finanzas ahora son las que están abiertas. Y ahí las propuestas de valor que se empiezan a visualizar son nuevos productos basados en datos, nuevas maneras de evaluar el riesgo financiero con nuevos flujos de crédito. Por ejemplo, con la data agregada de todas estas fuentes de información, se pueden hacer nuevos modelos de evaluación de riesgo. También se visualiza un sandbox financiero para la incubación de nuevos negocios. Y el sandbox significa una cajita de arena en donde los negocios se pueden ir probando, se pueden ir testeando, y también no hay un impacto directo. Entonces, el radio de impacto, pero el radio de impacto es pequeño, pero el radio de aprendizaje es mucho mayor, porque se va aprendiendo más rápido y se van creando nuevas fuentes de negocio. Y donde nos posicionamos nosotros con Banking as a Service o Compliance as a Service, que involucra todas estas capas de seguridad en este mundo del Open Finance. Y finalmente, en una capa ya más extensa, en donde hablamos de Open Economy, en donde ya los datos resguardados y compartidos son entre industrias. Ya ahí nos salimos solamente de la industria financiera, no salimos del banco, no salimos de la industria financiera, y ahora estamos abarcando a todas las industrias y al sector público. Y ahí empezamos a desarrollar conceptos como el Open Data, en donde el Open Data se transfiere, por ejemplo, conectando telcos o utilities con la salud o el e-commerce, y esa información se va mezclando y transformando para generar más valor y propuestas únicas e hiperpersonalizadas para las personas. Nuevos modelos de negocio abiertos, como las finanzas embebidas. Yo les voy a hablar un poquito más acerca de las finanzas embebidas enseguida, o finanzas automáticas, que son parte de las cosas que también estamos haciendo en ViceConnect. A nivel de talento y a nivel de personas también, cómo podemos hacer plataformas de Open Talent, cómo podemos exportar también este capital humano avanzado, y nuevas experiencias hiperpersonalizadas, en donde finalmente el banco se vuelve invisible, se vuelve presente en cualquier parte, o ubicuo. Está presente en todas partes, pero de manera invisible. Entonces, casos de uso de esta economía abierta, de este Banking as a Service, de esta manera de conectar experiencias financieras a través de API, uno se las puede imaginar, por ejemplo, con sistemas de transporte conectados, en donde autos inteligentes puedan pagar automáticamente los consumos de gasolina que utilicen o los consumos de electricidad si es un auto eléctrico. O si yo pienso en una industria que hace exportación, por ejemplo, de fruta, podríamos pensar que cuando esta fruta llega al puerto, podría catearse inmediatamente una gestión de cobro para que el destinatario de esa carga nos pagara automáticamente. Y eso a través de la conexión inmediata de estos eventos de la economía tradicional con los eventos financieros. Otro tipo de experiencias conectadas que estamos visualizando que se pueden generar a través de estas plataformas basadas en APIs y también a través de sistemas como Banking as a Service, es que empresas que trabajan en gig economy podrían pagar automáticamente a sus socios conductores o a sus shoppers o sus compradores en el instante en que sus sistemas detecten que la compra se cerró o que la carrera o el viaje se terminó. Entonces yo me bajo del auto en donde está transportándome, califico con 5 estrellas a mi driver e inmediatamente podría catearse una transferencia electrónica de fondos hacia la cuenta de ese driver en el momento. Gracias a una integración con una API de un banco con la plataforma de esta empresa. Podrían generarse onboardings automáticos cruzando información y metadata de diferentes experiencias para crear una sola experiencia única para las personas. Y eventos externos con patrones de consumo también podrían generarse para generar sistemas de alimentación conectados. Yo podría pedir algo antes de llegar a mi casa automáticamente porque estoy en un taco y eso lo detectaría mis patrones de consumo. En términos de sistemas de energía, también podemos pensar cómo podemos consumir la energía y cómo conectar estos consumos de utilities con nuestro sistema financiero. Entonces podríamos conectar y detectar automáticamente cuáles son nuestros consumos, esos consumos los podríamos pagar automáticamente e ir neteando, si es que genero energía limpia,
e inyectando energía también hacia la red. Y detectando patrones de consumo, utilización y adelantándose a la compra y el mantenimiento de los equipos, pensando en procesos más industrializados. Y finalmente, en un espacio ya más doméstico, como tenemos espacios conectados también, en donde cada vez tenemos más dispositivos inteligentes en nuestras casas. Entonces podríamos, a través de estos dispositivos inteligentes, pagar automáticamente el consumo de la luz, el agua, el gas y otro. Se podrían detectar ciertos patrones también. Esta casa inteligente podría adelantarse a las compras y hacerlas automáticamente a través de nuestra cuenta bancaria y descubrir patrones también para generar acciones financieras basadas en ellos. Por ejemplo, el ahorro automático basado en mi comportamiento de compras. Nosotros creemos en Vice Connect que en el futuro toda empresa podría ser considerada una fintech. ¿Y a qué me refiero con que cualquier empresa podría ser considerada una fintech? Es porque pensamos que a través de estas integraciones, a través de Banking as a Service, a través de Open Banking, de Open Economy y Open Finance, cualquier empresa que se integre a los servicios financieros va a poder empezar a ofrecer servicios financieros. Y en ese sentido, la parte tecnológica y la parte financiera se mezclan y le generan una nueva propuesta de valor a través de las fintech. Y ahí hay un cronograma en esta lámina que dice que en el futuro, cuando potencialmente cualquier marca que quiera, integrándose con servicios Banking as a Service como el de Vice Connect, podrá transformar su servicio financiero y disponibilizárselo en cualquier punto de necesidad de los clientes. Y ahí la frase que Brett King, el autor de Bank 4.0, me gusta mucho, dice, haciendo banking donde sea, pero nunca en el banco. Y ahí, de nuevo, potenciando ese concepto del banco invisible o el banco en todas partes. Y nuestra propuesta acá de conectar estas experiencias financieras únicas que aumentan tu bienestar, que conecta mucho con el propósito común que tenemos en Vice, es que estas experiencias financieras únicas tienen que mantener ciertas características. Tenemos que mantener las características de un banco y las características que un sistema financiero requiere para mantenerlo estable en la economía. Entonces, nuestra propuesta son APIs que son confiables, que son seguras al interconectarse con nuestros clientes, son rápidas en el momento de la integración, automáticas y en control. Los clientes nunca pierden el control del manejo de sus servicios financieros. Para hablar un poquito también de la ley FinTech, la ley FinTech básicamente amplía el marco normativo a las FinTechs, pero más importante, a mi juicio, para todo el resto de los que trabajamos en este rubro de servicios financieros, es que se amplía el espectro de las finanzas abiertas. Y como dice acá, nosotros vamos a estar en un espectro, o lo que está en la propuesta del proyecto de ley, vamos a estar en un espectro amplio de finanzas abiertas. Entonces, el acceso a la data va a ser amplio, el acceso a los productos que van a estar también va a ser amplio, el acceso a los datos es amplio, los segmentos que van a estar involucrados también son todos los segmentos de empresas, desde personas, pymes y también mundo corporativo. Y los participantes es en un principio solamente la banca, pero eventualmente otros sectores se van a ir involucrando también en este modelo de finanzas abiertas que está propuesto en el proyecto de ley FinTech. Una de las características que tiene también el proyecto de ley FinTech es que cada una de la data que se comparte a través de los sistemas de finanzas abiertas tiene que tener un consentimiento y una autorización expresa del dueño del dato. Acá el dueño del dato es el cliente. Entonces, para poder compartir esta información, debe existir esta autenticación y consentimiento expreso del cliente, que es el dueño del dato. También como aplicación futura del Open Banking es que vamos a empezar a desarrollar los bancos, estos portales para desarrolladores, en donde nuestros clientes van a tener una mentalidad de alguien que va a conocer una API, va a experimentar con esa API y va a crear nuevas experiencias financieras al integrarse rápidamente, y es lo que también nosotros estamos creando en Vice Connect, manteniendo también los estándares requeridos por la CMF en términos de ciberseguridad, control y soporte. Y en puntos específicos de lo que nosotros estamos haciendo en Vice Connect, hemos detectado ciertos dolores y necesidades que se detectan en un momento en una empresa para el proceso de pago, por ejemplo. Y ahí hemos detectado varios problemas. Entonces, y depende también del tamaño de la empresa. Si vemos abajo, podemos pensar en una empresa muy digital,
el CEO de esa empresa digital tiene una necesidad de hacerlo muy rápido, de integrarse rápidamente y seguro. El encargado de remuneraciones, que es la parte del medio, tiene necesidades de poder conectar directamente su ERP sin tener que manipular ningún dato y mantener este proceso, por ejemplo, de pago de remuneraciones siempre en control. Y finalmente el dueño de la empresa también tiene que saber la administración de su empresa y cuánto dinero y cuánto flujo de capital existe. Entonces, para todas estas diferentes necesidades de las empresas, nosotros estamos creando y conectados también con el sistema completo de pagos que existe en Chile. Ahí pueden ver a grandes rasgos que el sistema de pagos en Chile es bien completo y bien complejo. Esa es la fuente del Banco Central que en julio lanzó el primer informe del sistema de pago, donde se puede ver mucho acerca de cómo está evolucionando los sistemas de pago, que al final de cuentas, en el gráfico aparece el sistema de liberación bruta en tiempo real de las cuentas del Banco Central. Entonces, todo este sistema es fundamental para el desarrollo de la economía y nosotros también tenemos que entenderlo de esa manera para poder conectarnos en este modelo de Open Finance. Y así es como nosotros desarrollamos Payments, que Payments es una API de Visa Connect para todas las necesidades de pago de las empresas. Y junto con Shinkansen, este mes estamos empezando la operación, ahora en agosto empezamos la operación junto a Shinkansen para mover dinero más rápidamente, integrando con esta API de pago al ecosistema fintechs para que puedan pagar de manera segura y siempre desde las fintechs, pasando por estos rieles de Shinkansen, que es nuestro aliado comercial, nuestro partner de integración en esta primera etapa de Visa Connect, para que la plata se mueva a la velocidad de Internet. Y una segunda propuesta es cómo nos miramos en torno a finanzas embebidas, y ahí estamos buscando no meter un cajero automático en un árbol como esa página, sino cómo podemos meter experiencia financiera en la experiencia financiera de otro lugar. Por ejemplo, acá nosotros tomamos el ejemplo de Uber, que en Estados Unidos generó una propuesta de finanzas embebidas dentro de su misma plataforma para sus drivers y sacaron un nuevo producto que es la Uber Debit Card, que tiene también pagos automáticos y los conductores reciben ese pago de manera automática. ¿Qué es lo que tenemos nosotros y por qué estamos desarrollando esta propuesta? Bueno, a través de una arquitectura muy de alto nivel en donde los sistemas del cliente se conectan directamente con Visa Connect a través de esta plataforma de API segura, que es confiable, segura, rápida, automática y de siempre en control. Y nosotros desde esa plataforma, que es Visa Connect, abstraemos toda la complejidad del banco, que son todos los sistemas del banco, de una manera sencilla y un solo punto de contacto con los clientes. Entonces estamos haciendo todo esto para que sea súper fácil de integrar y que también sean más asequibles los servicios financieros del banco. En el futuro visualizamos que esto podemos empezar a conectar otras ramas de Visa, no solamente el banco, sino que también la compañía de seguros, Visa Vida, y la compañía de inversiones, también Clever, BK y todas las compañías del grupo Visa Corp. De esa manera cierro mi presentación. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado lo que les expongo y si tienen algún punto de contacto, quieren saber algo más de Banking as a Service y de Visa Connect, no duden en contactarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu charla y felicitaciones también a todo el equipo de Visa Connect, cómo están trabajando hoy día los distintos conceptos de Open Banking, Open Finance, Open Economy, Open Data, las propuestas también, cómo deben ser hoy día hiperpersonalizadas, con nuevas experiencias, casos de uso que hoy día. Si, por ejemplo, nos mostraste sistema de transporte, alimentación, energía, espacios inteligentes, y en el futuro, tal y como lo mencionaste también, todas las empresas podrán ser una fintech. Por contarnos también qué es lo que se viene con la ley fintech y cómo lo están haciendo en el proceso de payment. Así que, Sebastián, fueron 15 minutos muy entretenidos donde nos contaste muchas cosas que están pasando y que están haciendo ustedes como Visa Connect. Continuamos ya con nuestra última charla. Va a estar Delfina Peña. Ella es directora de Fintech Chile y cofundadora de Floyd. Un placer que estés con nosotros, Delfina. Esperamos tenerte en nuevas ocasiones. También que nos cuentes qué es lo que está pasando hoy día en todo el ecosistema financiero. Vamos, Delfina.
El escenario es tuyo. Bueno, Patricio, muchas gracias por esta invitación. Les quiero agradecer al Diario Financiero y a Digital Bank por invitarme a ser parte de este seminario, sobre todo porque creo que son estas cosas las que suman a todo el trabajo que venimos haciendo, ¿sí? Bueno, yo me presento, igual Patricio ya me hizo una pequeña introducción. Mi nombre es Delfina Peña, soy directora de FinTech Chile y además soy socia fundadora de Floyd, una empresa de Open Banking, así que el tema que hoy vamos a tocar, la verdad que me viene muy, muy de cerca. Algo que les quería hablar hoy es el tema de Open Banking, ¿no? O banca digital, que está como en auge o por haber escuchado muchas cosas en los últimos meses. Y primero y principal, empezar con que el propósito de esta vertical dentro de lo que es el ecosistema financiero es sobre todo democratizar el acceso a los servicios financieros, ¿sí? Todo esto parte con el fin de crear en Chile un hub financiero, ¿no? Que Chile sea de cierta forma como el centro fintech de la región, ¿ok? Voy a partir comentándoles que solo un pequeño porcentaje de la población en Latinoamérica tiene acceso a productos financieros en línea. ¿Por qué es muy importante hacer esta diferencia, ¿no? De en línea y productos financieros tradicionales? Hoy en día, si ustedes bien saben, todo se ha digitalizado y la población bancarizada, ¿sí? Dentro de lo que es Latinoamérica llega solamente al 24% de 230 millones de personas. O sea que la falta de leyes financieras de la protección del consumidor genera una baja confianza en todo lo que son los temas, ¿no? De pagos digitales y demás. Por eso es súper importante hacer hincapié en que lo que busca básicamente es crear un ecosistema financiero mucho más equitativo donde todos tengan acceso a bancas digitales y oportunidades financieras más parecidas. Vamos a empezar, ¿no? Porque es una fintech. Fintech básicamente son empresas de tecnología llevadas a la finanza, donde dentro de esta vertical vamos a encontrar distintos tipos de empresas, ¿no? Vamos a encontrar empresas que se dedican a pagos, a iniciación de pagos, a plataformas transaccionales, financiamiento digital, todo lo que son remesas y pagos de nóminas, seguros digitales y más que nada también proporcionarle cierta infraestructura tecnológica a empresas que quizás son más tradicionales, donde sí también necesitan de cierta forma innovar dentro de su flujo digital, teniendo nuevamente más acceso a información. ¿Ok? Esto lo que va a generar siempre es más innovación e inclusión, ¿ok? Y sobre todo competencia, porque creo que la competencia es lo que hace que los ecosistemas se hagan más fuertes, ¿ok? El Open Banking y por qué es tan importante regular esta práctica, ¿sí? Yo puedo hablar un poco del lado de Floyd. Floyd es efectivamente una empresa de Open Banking que lo que hacemos básicamente es agregar información. ¿Qué quiere decir? Y esto es bueno que lo diferenciemos. Dentro de este mundo del Open Banking vamos a tener empresas o instituciones que guardan los datos e instituciones que van a ayudar a compartir los datos, ¿sí? Floyd y las empresas de Open Banking, por lo menos para lo que es agregación de datos, caen bajo esta última vertical, ¿no? Cómo yo comparto información. Lo primero y principal, ¿de quién comparto esa información? Yo, Delfina, como consumidor final, voy a entregarle a estas empresas un mandato simple mediante el cual yo voy a habilitarlas a ir a rescatar información y compartirlos con un tercero, que en este caso puede ser un banco. ¿Para qué? Para que ellos con esta información puedan tener una mejor toma de decisiones sobre mi estado financiero. ¿Por qué? Porque nosotros lo que abrimos un poco es a poder agregar información, pero agregar información positiva, ¿sí? Poder ver cuánto gana esa persona, cuánto saldo tiene en su cuenta, si tiene productos financieros y demás. Esto es uno de los casos de uso, ¿no? Obviamente podemos también meternos en el plano de lo que es un PFM, ¿no? Cómo yo voy a ayudar al consumidor a que tenga un financiamiento más sano, ¿sí? Que pueda cubrir sus gastos, ¿sí? Pero básicamente la compartición de data va a hacer que se agilicen los procesos de préstamos, se agilicen los procesos de toma de decisiones y no tanto romper con el modelo tradicional de toma de decisiones, valga la redundancia, sino también hacerlo un poco más robusto con información que hasta hoy no se podía compartir, porque obviamente es el consumidor quien decide compartir esta información. Lo que va a permitir esto también, sobre todo, es que se pueda consolidar
la información financiera de cada uno de los consumidores y ojalá el día de mañana poder llegar a estándares como los que manejan en Suecia, ¿no? Donde una persona tiene lo que se llama My Bank ID, donde van a recopilar toda la información en un solo lugar y este perfil te va a permitir a vos como consumidor, ¿no? Desde ir a aplicar a un crédito de consumo, un crédito hipotecario, o hasta comprarte una bicicleta mismo en ese local, ¿sí? Alineados con los que les venía contando hasta el momento, Estados Unidos y obviamente Europa, más puntualmente Inglaterra, fueron uno de los pioneros en todo lo que es el tema de Open Banking o finanzas abiertas, ¿sí? Donde los países se han regulado de distintas maneras, ¿sí? Nosotros como Latinoamérica hemos intentado de cierta forma adaptar esta información o estos procesos de acuerdo, obvio, a las tradiciones y a las costumbres que manejamos acá, ¿no? Podemos decir que Brasil, dentro de lo que es el continente, fue el primer país en aportar a este ecosistema. Ellos ya tienen una ley fintech hace mucho tiempo, donde hoy en día se aplica básicamente para todo, lo que ha generado que se abra muchísimo la competencia y hoy en día se haya digitalizado muchísimo a toda la población. Algo que tiene Latinoamérica, ¿no? Que sobre todas las cosas es un mercado bastante informal y esto obviamente al ser informal hace que la gente no pueda acceder a productos, no se pueda nivelar para arriba, ¿sí? Otro país que siguió los pasos de Brasil fue México, que en el 2008, si no me equivoco, a veces me fallan las fechas, implementó también una ley donde obviamente lo que se hace es, se está de cierta forma siempre como actualizando, porque la realidad es uno, ¿no? La tecnología siempre va mucho más rápido que lo que son las leyes y esto necesita regularse y acá voy a hablar puntualmente de lo que hemos hecho desde la asociación en Chile y un poco también en Colombia, que nosotros como Floyd estamos en México, Chile y Colombia, entonces nos toca bastante de lleno. Colombia hoy en día también ha sacado un estatuto donde se van a permitir las finanzas abiertas, ¿sí? Volviendo, ¿no? Puntualmente a lo que hicimos de la asociación, como les contaba, quiero destacar acá el trabajo de Algen Sierra, que con su proactividad ha ayudado muchísimo a la autorregulación, ¿no? De cierta manera de lo que es la ley FinTech, porque nosotros desde la asociación somos 125 empresas que buscamos que se nos regule, porque a ver qué pasa. Uno cuando desconoce algo, capaz que lo identifica como malo, ¿sí? El año pasado hubo un momento en el cual algunos de los bancos vieron obligados, para resguardarse, ¿no?, de bloquear a la fintech y obviamente esto hace que se bloquee muchísimo todo el ecosistema, ¿sí? Pero lo importante es que hoy en día ya hay un proyecto de ley, ya estamos saliendo y acá, como les muestro en la presentación, ¿no?, los datos y el valor de estos datos que tienen para la persona, ¿no?, para el consumidor final, han definido cómo se van a usar con el consentimiento, ¿no? Hoy en día, cuando yo me valido capaz con sistemas tradicionales, estas empresas ya tienen la información y yo no comparto tácitamente el consentimiento para que se me evalúe, ¿sí? Pero sí lo que genera esto es que tengamos mucha mayor certeza de quiénes son las partes involucradas, por ende, tipo reducción de fraude muchísimo, y que van a empezar a surgir un montón de nuevos productos financieros más personalizados y más ad hoc con las necesidades que tiene cada uno de los consumidores, ¿sí? Desde poder aplicar a un crédito hipotecario en 3 simples pasos o hasta poder tener tu primera tarjeta prepago, ¿sí? Entonces es súper importante lo que está pasando hoy en Chile y creo que va a marcar un precedente en la región muy, muy importante, ¿sí? Estoy segura que el avance de esta regulación a nivel regional lo que va a permitir es que en los próximos 2 años pasemos de ese 24% de personas digitalizadas financieramente a un 62%, y esto va a ser lisa y llanamente por el impulso de la regulación de Open Banking, ¿sí? Es súper importante tener en cuenta esto y que todos optemos por apoyar estas iniciativas que lo único que hacen es sumar y dejar a Chile, ¿no?, en la vanguardia de todo lo que es la tecnología financiera. Y acá ya voy terminando, pero lo importante, y sigo con las palabras que estaba comentando recién, es poder trabajar todo esto a nivel regional, ¿no? Hay 243 millones de personas en Latinoamérica que hoy están fuera del sistema financiero. Así que creo que entre todos vamos a poder
llegar a este goal. Y por último les voy a dejar mis datos. Delfina Peña, ahí tienen mi correo, delfina@floyd.app. Y lo que necesiten, por favor, siempre estamos felices de poder compartir información y estamos siempre escuchando cómo mejorar tanto los productos como el ecosistema. Así que, Patricio, nuevamente muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias, Delfina. Muchas gracias también por tu charla, por mostrarnos datos duros, donde hoy día solo el 24% de Latinoamérica está bancarizado. ¿Cómo democratizamos los servicios financieros? ¿Y por qué es tan importante regular? ¿Por qué es tan importante tener esta ley FinTech? Que hoy día todos los que estuvieron con nosotros en esta jornada lo han mencionado. Es importante que trabajemos en conjunto y trabajemos también bajo esta regulación. ¿Cómo llegar, lo mencionaste, en un tiempo más al 62% de personas bancarizadas? Es un desafío, pero yo creo que lo podemos lograr, sobre todo la pandemia, que todos lo hablamos, todos lo dijimos, aceleró los procesos, por lo tanto tenemos que nos digitalizamos más, por lo tanto personas que quizás antes no estaban acostumbradas a ocupar, a utilizar los servicios financieros, se vieron obligadas a hacerlo, pero ¿de qué forma y cómo lo estamos haciendo? ¿Qué experiencia estamos entregando? Todos esos temas son para que los conversemos, todos esos temas son para que los desarrollemos en este y en una próxima jornada también de nuestro Club de Banca Digital. Agradecido de todos los que se conectaron, de todos nuestros speakers y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Chao, chao. Detrás de una innovación está la oportunidad de reinventar una industria. Detrás de una compra hay un desafío para el mercado. Detrás de un descubrimiento hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium. Obtén acceso ilimitado a df.cl, DF+, y DF Papel Semana. DF Digital Premium de Diario Financiero. Las señales hay que leerlas.